y ya lo tenemos a David Ferrer, el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia. David, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Un gusto grande ¿Te trajo acompañarnos la en la tarde. Sí, está nevando Está lindo lindo. hace un par de horas. Sí. Está para preguntarte, bueno, ¿están trabajando? ¿Cómo están? Estamos trabajando en lo territorial, esperamos cachito, pero siempre tenemos una patita en lo territorial, pero bueno, con mucho trabajo, así que agradecidos por la invitación. Claro. David, la otra vez veíamos que hubo una reunión con adjudicatarios de Procrear para un tema de una subdivisión, ¿puede ser? Sí, ¿Cómo es el tema? Es parte del trabajo que iniciamos con el hipotecario y con la Dirección Nacional de Suelo, que depende de la Secretaría de Hábitat de Nación. Bueno, fuimos a Buenos Aires después de 8 meses de golpear puertas a tratar algunos temas que tenemos pendientes en Capital Federal, y bueno, uno de los temas era ir solucionando algunas cuestiones de mensura con entregas que hicimos en su momento en cogestión con el gobierno de Alberto y de Cristina en otros tiempos, y bueno, quedamos, uno de los temas era cómo solucionábamos la mensura y la subdivisión de lo que son los dúplex que se entregaron en su momento en Procrear. Claro. A ver, porque hay una situación compleja con el tema de los dúplex, que vos tenés que mensurar por pH, todo lo que es la cuestión de la subdivisión. Tenemos que estar de acuerdo con nuestro vecino de al lado, y para todo lo que querramos hacer tiene que haber una conveniencia de ambas partes, porque son dúplex, ¿sí? La mensura es por dúplex. Lo que nosotros empezamos a visibilizar cuando empezamos a trabajar en ello, que la normativa, la ordenanza que autoriza a la creación de los dúplex tiene una excepción de las dimensiones mínimas. Entonces eso nos daba la pauta de poder trabajar a pedido del banco hipotecario un nexo con las familias que están en Ushuaia para que podamos en conjunto buscar la forma de hacer una subdivisión individual, ¿sí? O una subdivisión simple, mensurar los predios de manera individual, cosa que posteriormente puedan trabajar libremente cada una de las familias en una situación, por ejemplo, puntual que se está dando hoy en día, que es lógica que se dé, por más que sea irregular, es algunas familias están ampliando su construcción original de los dúplex que tenían en el momento en que fueron otorgados los predios. Sí. Entonces, digamos, ya tenemos una irregularidad. Sabemos que en Ushuaia a veces ampliar una vivienda de un dúplex que es pequeña, con familias que por ahí tienen 1, 2 hijos o 3 hijos, o el simple hecho de echar un patio para poder estar, en las condiciones que plantea la ciudad, se empezaron a dar situaciones irregulares que cuando las familias iban a la municipalidad para resolver el tema de la obra privada no podían avanzar con sus obras porque no tienen, ningún tipo de instrumento, que son titulares de la tierra por ahora. Entonces, bueno, tenían que parar la obra, o en su defecto un par de viviendas fueron multadas, que después fuimos viendo con la Secretaría de Planificación y la Dirección de Obras Privadas, sostener un poquito la situación hasta que definamos. Bueno, hemos llegado a la conclusión, el hipotecario nos entendió, van a estar solicitando el trabajo en conjunto con la municipalidad para que nosotros pidamos toda la documentación, la giremos a Buenos Aires y sea el propio banco hipotecario que empiece y nos traslade todo lo que es el proyecto de subdivisión individual de las parcelas, para que nosotros continuemos con la tarea con las familias y posteriormente de algunos trámites administrativos que se deben hacer, poder tener la escrituración. Claro. O sea, eso título sería individual y no por un pH que es mucho más engorroso, es mucho más costoso y, de alguna forma es medio raro, es más porque burocrático, ¿no? Aparte lo compartís con una línea que nada que ver. Tenés que pedir permiso al vecino para hacer todo lo que vos quieras hacer. Entonces, ¿querés hipotecar o no podés? Bueno, pero la lógica del pH es esa. Lo que pasa es que es una dinámica que me parece que no es propia de nuestra... Exacto. De la cultura habitacional fueguina, ¿no? Exactamente. En otros lugares se da, es muy común. Claro. Así que bueno, pudimos destrabar esa situación que nos parecía mucho más, práctica para la familia, y fue eso lo que le contamos el otro día a las familias en el actuar. La verdad que la convocatoria fue muy buena, había una gran cantidad de familias, entendieron la lógica, que es lo que queríamos hacer, así que bueno, ahora ya estamos en contacto con el hipotecario. Sí. Eso, perdón, a fuerza de ser reiterativos, pero vos tenés una parcela donde tenés 2 viviendas, que es un pH, que están pegadas, y lo que se va a hacer es partir el terreno a la mitad y subdividir. La mitad para Ferreira, la mitad para Zamora. Y entregamos las escrituras individualmente. Claro.
que y ahí si ya no podés tuviéramos... ampliar, pedir permiso de obra en la MUN y todo eso. Lo contrario, de hecho, que lo que ocurre en distintos lugares del país es que si vos no estás en convivencia y tenés, digamos, un marco de buen diálogo con el vecino que tenés al lado, no podés avanzar en ninguna situación individual. Siempre tiene que haber un acuerdo de ambas familias que integran el dúplex. Bueno, lo que quisimos evitar en este caso es esto, porque, bueno, reitero, hay algunas familias que empezaron con alguna ampliación, otras no. Claro. Y además necesitamos también que las familias tengan su escritura para poder ampliar, para poder trabajar. Qué feo si, su predio, a ¿no? modo de chiste, ¿no? Sí. Qué feo si te toca un vecino con mal gusto. Exacto. O un vecino que por ahí, nada. Pasa. Hay lógicas que, ¿Viste? digo, formas de ser que por ahí, digo, no condicen con un estilo. Tenés digamos, patio de por medio y exacto, si te un pone estilo de un- vida de Te todo- pone compartir, ¿no? te pone un gallinero Sí. al lado. Tampoco me molestaría mucho, ¿no? pero de repente te van apilando cosas ahí. Vos También. ves toda una cosa llena de chatarra y decís, Te ¿por pone qué un- acá? te Yo lo pone estoy un taller viendo. mecánico. Vos, bueno, olvidate. Sí, teníamos la suerte Son un también montón de cosas. que la normativa lo permitía, pero si no también íbamos a ir por una excepción al Código de Planeamiento a través del COPU y también Sí, pero posteriormente. se trata de resolverle el quilombo a la gente. Exactamente, claro, no lógico. es más ni menos que eso. Claro. Ahora, yo pensaba, y eso no es responsabilidad de la MUNI, pero que estas políticas de vivienda federales que hay que, ojalá haya en algún momento me parece que es un problema hasta el peronismo ha tenido, que es, te estandariza un tipo de vivienda. Exacto. Que tal vez tiene que ver con el área metropolitana, qué sé yo, pero Sí, viste o que... digamos con O te con hacen grandes- la vivienda patagónica. con Sé que en gran- una época el Plan Federal de Vivienda tenía También. un tipo de vivienda que era para la Patagonia, pero yo tengo un hermano viviendo en Neuquén. Pero la Tiene nada que tipología ver y la con- disposición Nada. de los predios tiene que ver con resolver a grandes ciudades, ¿no? Claro. Nosotros nos ha pasado hace un tiempo atrás todo lo que es FTV, llave en mano, que venían con convenios con Nación. No en sé qué es varios- FTV. El Frente, bueno, era una entidad que Ajá. trabajaba, una cooperativa que trabajaba sobre la resolución de viviendas a nivel nacional en, digamos, el trabajo en conjunto con municipios. En este caso, mira. en la época de la Intendencia de Federico Ciurano, hubo mucho trabajo territorial sobre lo que tiene que ver, y después le dimos continuidad, obviamente, a la gestión de Walter, a lo que es trabajo de entidades y cooperativas. Muchos sectores de Andorra se dieron de esa forma. Ujú. Todas las casas son iguales, recuerdo aeronáuticos y un par más, todas las casas iguales y no contemplaba lo que planteaba el Código de Planeamiento de la ciudad. Entonces, para poder nosotros regularizar la situación dominial de esas familias, porque hasta hace poco tiempo no tenían ningún instrumento que fueran titulares de la tierra, Mira. tuvimos que en 4 o 5 barrios hacer la excepción del Código de Planeamiento a través de sesiones de COPU, girarlo al Consejo Deliberante y aprobar esa excepción para poder empezar a trabajar en la subdivisión de esas familias y entregarle el decreto. El barrio 8 de noviembre, el SOEN, que está ahí por Barrancas, de Claro. la Barranca de Río Sí, Pipo, sí. si ustedes ven, son 2 Todo- cuadras con casas son todas tiras igualitas, no exactamente tienen iguales, sí. retiro, digo, esto, bueno, eso se daba con esos programas de construcción de viviendas. Claro. Y, Y que bueno, un intendente lo acepta igual, porque es una vivienda. por ejemplo, en el Claro, SOEN, no vas a Que decir, venga, dame un cuadrado. No, mirá, Cristina o Alberto o el que sea. No, Mauricio, mi código de planeamiento no acepta tu tipología de vivienda. Bueno, me llevo las viviendas a Merlo, no te preocupes. recuerdo que con SOEM fue Walter siendo concejal quien consiguió los fondos, el trabajo del gremio también ayudó. Y bueno, había necesidad de 53 familias de resolver la Y cuestión sí. habitacional. Y, No, y listo. ya tenían aparte hace un montón Sí, sí. las tierras, Sí, sí, sí. no podían activar por ninguna, Ujú. de ninguna manera, que ese es otro tema también. Hay mucha gente que tiene tierras Hoy, hoy día y pudo acceder por ahí en algún momento en algún plan o tal vez a través de una cooperativa y hoy ya no tiene un mango más, o bueno, sea, hasta a ahí eso llega. también fuimos al hipotecario, así como Walter estuvo trabajando con el Banco Macro, nosotros fuimos, ya que teníamos que resolver otras cuestiones con el hipotecario, fuimos a plantear la situación que hoy tienen muchas familias de la ciudad de Ushuaia, que nosotros hemos tomado la definición de entregar el suelo, prácticamente en este último año, o en este 2024, más de 180 familias que son trabajadores y trabajadoras municipales, más algunas otras entidades que hemos entregado este año también, y que le está costando la construcción. ¿Qué te No hay- parece? No hay un crédito como fuera el Procrear. Bueno, el hipotecario nos dijo que en 90 días, en ese entonces, entendemos que Un en par de algunos meses par más. de meses más iban a... Porque también les pasa esto, digo, ellos tienen la plata y la tienen en el banco, porque no hay, digamos, movida económica ni de la oferta ni de la demanda, como nos explicaban, para poder
poner en movimiento ese dinero. O sea, van a tirar créditos blandos o medianamente blandos, 3 tipos de créditos, 3 operatorias en los próximos meses, porque necesitan de alguna manera dar un ofrecimiento a lo que es la oferta, que son las empresas privadas, que hoy no tienen obra pública a través del gobierno nacional, y para el caso de las familias, como fuimos a plantear nosotros, que tenemos cerca de 300, 400 familias que necesitan un crédito hipotecario medianamente blando, no un hipotecario UVA, que vos escuchás la palabra UVA y ya te da miedo, ¿viste? Entonces, nosotros fuimos con la necesidad y le explicamos cuál es la lógica del municipio, ¿sí? Entendiendo que el municipio hoy no tiene la capacidad económica de construir viviendas, pero sí la capacidad de entregar el suelo, y que necesitamos de alguna forma el acompañamiento de la banca privada para ver si podíamos resolver el tema de la construcción. Esperemos que en los próximos meses, antes de fin de año, tengamos la noticia del Banco Macro, si podemos trabajar con Macro en tener un crédito medianamente blando, y con el banco hipotecario de la misma forma. David, como municipio está buenísimo se esté pudiendo mover con 2 bancos que vienen tirando cada tanto un poco, por así decirlo, un centro. Pero hoy también, ¿cuál es la respuesta de la gente que trabaja justamente con préstamos de ese tipo, sabiendo que hoy por ahí una familia paga hasta 800.000 pesos una vivienda? O sea, que tiene un respaldo. O sea, yo prefiero pagarle, no sé, un préstamo de mi casa. Está bien que en el momento tengo que pagar el préstamo, más dónde vivir, vos tenés una hasta ventana, que se construya. Exacto, vos tenés una ventana donde vas a pagar tu alquiler, más, digamos, la cuota de un crédito hasta que avances en la construcción. En el medio tenés la veda invernal. Digo, es más complejo que en cualquier otro lugar, ¿no? Entiendo, sí. Pero hay familias, por ejemplo, yo conozco familias que cuando pudimos resolver el tema de la energía en la urbanización General San Martín, agarraron lo que tuvieron, y arrancaron de a poquito, porque no se sostenía el bolsillo para las dos cosas. Sí, y acopio de materiales también. Acopio de materiales. Ir comprando hasta que se pudiera. Sí, y la idea que teníamos, que manejábamos en un primer momento, allá por noviembre, diciembre del año pasado, era poder darle también, como eran trabajadores y trabajadoras municipales, por ahí alguna salida con el descuento de haberes, ¿no? Garantizarle a quien provea lo que era la construcción de vivienda, un módulo habitacional, garantizarse el recupero a través de un descuento de haberes, pero bueno, digamos, la condición económica en noviembre era una, hoy es otra, así que nos quedamos solamente con la entrega del suelo y bueno, comprometernos a gestionar algún tipo de crédito que pueda ayudar a las familias a empezar a construir. Sí. Estamos con el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreira. David, más allá de que sé cuál es tu pensamiento, además, respecto de la recesión y el ajuste que está haciendo el gobierno nacional, no es menos cierto que por esa fórmula de ajuste está planchando de a poco, digamos, por lo menos estamos en 4% de inflación. Constante hace los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Claro. Eso, a la baja dicen lo que viene, ¿no? Eso dice él, qué sé yo, pero bueno. Pero anda al súper. Claro, bueno, pero suponiendo que anduviéramos más o menos en 4%, que igual sería una tragedia, pero en estas conversaciones con bancos y con algo que se ha destrabado, por lo menos algún tipo de teléfono con el gobierno nacional, ¿permite este nivel inflacionario proyectar algo? ¿O igual seguimos en un país en el que en 3 meses todo puede...? Yo creo que seguimos en un país donde, más allá, yo sigo sosteniendo, no soy economista, pero digo, leemos, vemos, trabajamos un poquito de esto, hemos estudiado en algún momento, digo, el 4% tiene que ver con un esquema de recesión, no con medidas que hayan de alguna forma hecho crecer el consumo y a la vez bajar la inflación. Entonces entendemos que hay una recesión, por lo pronto hay un proceso inflacionario estable del 4% porque no hay consumo, digo, con los índices oficiales. Te reitero, vas al supermercado y digamos los niveles de crecimiento de precios no se condicen con los índices de inflación. Yo creo que hoy aquellos créditos que están ajustados, que se ajustan por índice inflacionario, son un riesgo aún, porque esta situación puede ser temporal y terminar como pasó con aquellos que sacaron el crédito UVA en la gestión de Mauricio Macri, donde pidieron 6 millones de pesos y están pagando cerca de 69, 70 millones de pesos. A mí me parece que lo que va a atender en los próximos meses estas definiciones, que haya unas operatorias que vayan de una punta a otra, ¿no? No digo tasa cero porque, digamos, esa fue una definición del peronismo cuando gobernaba, donde
bueno, esta mirada y nuestra vocación política de resolver las cuestiones y transformar desde la política la vida de los argentinos y las argentinas. Esto es un gobierno más liberal, más de centro, más de derecha, ultraderecha, donde, digamos, la mirada que hoy tienen, reitero, no es por una cuestión de convicción, digamos, política, sino porque hay una necesidad económica de mover la plata de los bancos. Entonces, lo que nos han planteado es tres tipologías o tres operatorias de créditos que van a ir desde lo hipotecario con UVA a algo un poquito más blando y otra operatoria un poquito más blanda. Digamos, son tres aristas donde vamos a ver qué es lo que ofrecen y qué es lo que le conviene a la gente, ¿no? Claro. Hoy, a grandes rasgos, una vivienda de 60 metros cuadrados, entendemos que ronda los 100 millones de pesos una construcción, ¿no? Bastante. Es un número que no me entra en la cabeza. A nadie. Desde loco. Entonces, bueno, estamos dialogando con las familias porque pasa esto, lo que hablábamos recién, ¿no? El alquiler me saca entre 600 y 800 lucas, sí. Prefiero ponerlo en algo que es mío, pero en el medio tenés esa ventana que tenés que ver cómo resolvés. Claro. Nosotros somos optimistas, siempre lo somos, y entendemos y pensamos que prontamente vamos a tener alguna salida para ofrecerle no a través de la MUNI, pero sí con gestiones de la municipalidad, de nuestro intendente, para poder ofrecerle a los vecinos y vecinas de la ciudad la posibilidad de tener alguna herramienta para poder construir su vivienda. Bueno, ¿ya terminó el proceso de reinscripción? Sí, terminó el 30 de agosto. Ya está. Ya está. Ya no se prorroga más. Sí, la sorpresa es que se han inscrito cerca de 3.000. Se han reinscrito cerca de 3.000 familias. ¿Desde que arrancó el proceso? Desde el mes de abril, 22 de abril. Desde el 22 de abril al 30 de agosto, 3.000 reinscripciones. O sea, toda la gente que hoy está inscrita en el... Si tomaron, ¿solamente son 3.000 personas? Que se reinscribieron y que sostenemos su antigüedad, sí. De los 9.800 se reinscribieron 3.000. O sea que ahí depuraste 6.000. Exacto. Nosotros estamos hoy en dos situaciones. Porque hace ruido, ¿no? Digo, nosotros estimábamos 4.500. Terminamos en 3.000. Nosotros estamos convencidos que era la mitad del 50% de lo que teníamos, porque era un padrón que había nacido en el 2006 y hasta el 2024, 18 años después, nunca se había actualizado. Entonces nosotros entendíamos que era un padrón que no era real. Ahora tenemos dos situaciones. Compartir el análisis general, no vamos a ir más al detalle de lo que fue, de por qué bajamos cerca de 6.000 postulantes. Para mí la mirada es muy simple, digo, hay muchos legajos entre el 2006 y el 2010 que no se actualizaron, gente que puede haber resuelto de manera privada o que se fue de la isla. Acuérdate que estamos hablando de 18, casi 20 años atrás. Claro, sí. En el medio, reitero, gente que puede haber solucionado de manera privada, que después nos queda un cruce pendiente, los 3.000, con el registro de propiedad inmueble y con AREF, a ver si tiene alguna propiedad a través del privado. Y lo que entendemos también, bueno, que hay gente que, bueno, lamentablemente ha fallecido, y después hay un cruce que tenemos nosotros, estamos haciendo con el relevamiento que tenemos los barrios autogestionados, que puede haber también una bajada del número en función de estos barrios que fuimos regularizando nosotros de la llegada de Walter, que tienen que ver con, en su mayoría, el sector del CAID y el Valle de Andorra. Claro. Para nosotros por ahí va la cosa, vamos a comunicar y compartir cuando terminemos de analizar la diferencia de a menos, y después sí, también estamos haciendo el otro trabajito, que es cómo está compuesta nuestra demanda habitacional post reinscripción. Lo que no quita que no seamos más de 3.000, porque nosotros abrimos el 2 de septiembre las inscripciones a aquellas familias que lo van a hacer por primera vez y no han cesado desde el 2 de septiembre hasta ahora, estos 20 días bueno, hay una modalidad que hemos adoptado. Pero no son reinscripciones. No son reinscripciones. Son nuevas inscripciones. Así que bueno, desde ya te digo un número así, que el otro día contaba también en otro medio, que es un número que hace ruido y que lamentablemente nos va a traer alguna cuestión para ver cómo resolvemos. De los 3.000 hay 400 familias que no tienen trabajo. De los 3.000 hay 400 familias o titulares de ficha que en la reinscripción nos declaran no tener trabajo. ¿Y eso juega en contra de...? Y eso la verdad que juega en contra en el sentido de lo que estamos pasando hoy. A ver, ¿por qué la reinscripción? Primero queríamos sanear y después clasificar nuestra demanda. ¿Para qué? Para que no pase lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos haciendo un trabajo muy complejo de recuperación de predios, declarar caducos los decretos que se dieron en su momento. ¿Por qué? ¿Qué entendemos nosotros? Que allá
cerca de 2010, 2012, 2015, hubo una entrega de tierras en todo lo que fue las 64 hectáreas de Andorra, que es la primera parte de donde vos llegás a Andorra, la primera parte, sí, la más vieja, o las primeras, para decirlo de una forma, que se desarrollaron urbanísticamente, donde a mí me parece, esto es una opinión muy personal, donde se le entregó la tierra de acuerdo, como marca la normativa, obviamente, al listado y al orden de mérito de los puntos que marca la ordenanza. Uh-huh. Que no significaba que son esas familias, entendemos nosotros, que tenían una necesidad urgente de suelo. Porque hay predios eran las que más puntaje tenían. Exactamente. Entonces, hoy, ¿qué vemos? Que esos que eran los que tenían más puntaje, por ahí no era una necesidad real de tierra, porque pasaron más de algunos hasta 10 años y un poquito más, y nunca acercaron su predio. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y no nos puede ocurrir lo mismo para que dentro de 10 años el que esté en hábitat no le pase lo mismo que nos está pasando hoy. Entonces nosotros tenemos que ir, primero, clasificar nuestra demanda habitacional, segmentarla, y una de las condiciones tiene que ver en la capacidad real, con o sin crédito, de tener algún sostenimiento financiero para construir su predio. Entonces seguramente, y de alguna manera vamos a atender a la modificación de la normativa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir respetando el orden de mérito, pero también le vamos a poner una condición que tengan la capacidad de construir para que no nos pase dentro de 10 años lo que está pasando hoy. Claro. Entonces, vamos a ir hacia un trabajo legislativo para no solamente esa cuestión con la 50-55, sino también algunas cositas que entendemos que hay que mejorar sobre la normativa de lo que es la entrega de tierra. Y en ese marco poder ser óptimo y efectivo, no que entreguemos algún suelo que la idea era que las familias tengan una vivienda donde seguir sus días, sino que dentro de años tengamos un suelo ocioso. Entonces, o sea que básicamente va por ahí. Hay una intención de modificar un poco el criterio para darle bola a la capacidad de pago. A la capacidad de construcción. De construcción, porque perdón. La tierra municipal, más allá que se actualizó un poquito, se actualizó bastante. El problema no es pagar la tierra, es poder construir. Sobre la tierra. Exactamente. Hoy ya, claro. Exactamente. Sí. Porque, a ver, si bien se actualizó el valor del metro cuadrado de la tierra hace 2 o 3 sesiones atrás, digamos, la municipalidad te sigue dando buenos planes de pago para que vos puedas afrontar el pago de tu tierra sin ningún inconveniente. No deja de ser tierra fiscal. Exactamente. ¿No? Pero bueno, tenemos la necesidad de lo que se entregue, las familias tengan la capacidad de construir mínimamente para poder trasladarse a vivir esos predios, porque si no vamos a seguir teniendo suelo ocioso y no es la idea. Lo poco que tenemos necesitamos entregarlo bien. Claro, me decía una oyenta que escribe hace un ratito que es que justamente su preocupación era la posibilidad de que los reinscriptos que tengan en cuenta los que pueden pagar, porque siempre lo que termina pasando además es que hay preferencias sobre sectores de salud, de seguridad y de docencia, y quedan en el medio sin posibilidad de acceder ni siquiera. Son unipersonales. Tal vez personas que tienen capacidad de pago, pero que trabajan en otro ámbito. Exacto. Bueno, eso se dio con respecto a lo que planteaba recién la vecina, entiendo. Procrear fue medio así todo. Procrear fue así. Digamos, fue un reconocimiento del gobierno nacional a aquellos que trabajaron en pandemia, docentes y personal de salud público y privado tuvieron un puntaje extra de lo que mencionaba, digamos, el orden digamos, el puntaje de mérito de las familias que ya estaba preestablecido para procrear. Sí, de hecho, si vos mirás el listado de lo que se entregó, en todo lo que es Irigoyen hay muchísimos docentes y muchísimos personal de salud. Claro, trabajan juntos, viven juntos. El 92%. Más o menos. Yo pondría un consultorio psicológico. Sí. Eso fue una torre entera. Eso fue lo que pasó con Procrear. Nosotros, a ver, para ser claros, si hay algo que tenemos un poquito olvidado, y esto lo reconocemos, es la demanda individual, porque creemos que no es el tiempo de la demanda individual. En este contexto económico, la definición política es ir más por entidades. Es verdad que por entidades, por ahí la demanda individual o aquellos que no están relacionados a alguna entidad gremial, social o alguna cooperativa que tenga como objeto social la solución habitacional, queda relegada. Pero nosotros hemos avanzado en poder darle a entidades que puedan tener la optimización de sus recursos, que puedan trabajar en cogestión con el municipio en tiempos complejos, donde estamos viendo prácticamente que casi nadie que se le da un suelo puede empezar a construir. Uh-huh. Es una materia pendiente, la reinscripción tiene que ver con esto también, ¿no? Digo, saber cuál es nuestra demanda total, y a partir de ahí poder cumplir también con la demanda individual con esta condición que tengan la posibilidad de construir.
Digo, ¿vamos a seguir trabajando con entidades? Vamos a seguir trabajando con entidades. Le vamos a dar un poquito más de manija a la demanda individual, le vamos a dar manija a la demanda individual, sabemos cuánta tierra necesitamos, cuál es nuestra demanda, y a partir de allí estamos trabajando en distintos desarrollos de loteos en distintos sectores de la ciudad, que estamos trabajándolo para ver si más cerquita a fin de año podemos seguir trabajando en cumplir con la segunda etapa de los trabajadores y trabajadoras municipales, resolver algunas entidades que tenemos pendientes y empezar a trabajar con la demanda individual. Ok. ¿Hay algún trabajo conjunto con el IPB o están hoy...? Estamos en charlas, más que nada necesitábamos resolver 128 viviendas de ATE, que hay mucha gente que ya pagó su casa y quería de alguna forma que se le dé algún tipo de instrumento legal que sostenga su titularidad. A nosotros se nos hace complejo, esto es lo que charlamos en su momento con autoridades del IPB, porque nuestra normativa... A ver, ¿qué pasó con las 128 viviendas? Seguramente ha cambiado la lógica de lo que se entregó en su momento, entonces nosotros necesitamos cumplir con la normativa, que todos aquellos que vivan en esas viviendas sean pasibles de adjudicar tierra municipal. Y no tenemos esa certeza, porque no tenemos la información por ahí, se alquiló o alguien que vivió no estaba, como fue del IPB, no estaba enmarcado en lo que plantea la municipalidad para entrega de tierra, entonces estamos trabajando ahí en un convenio de poder de alguna forma ceder ese predio para que ellos directamente puedan resolver la cuestión de las 128 viviendas de ATE, que es una necesidad de la familia. Sí, Muchas familias terminaron de pagar su vivienda, no pueden pagar su tierra. Bueno, quieren pagar su tierra para así poder empezar a trabajar en los trámites para poder escriturar su vivienda. Y después estábamos trabajando con algunas cuestiones en función de optimizar el suelo urbano. Pero porque bueno, supuestamente, lo último que hablamos inclusive con la presidenta es, ellos están ahora tratando de brindar lugares o... van a entregar suelo. Exacto. Claro, van a entregar suelo. Entonces, de hecho hay un par de... nos llegó la información que hay un par de listados que tienen que ver con esto. Docente de salud, sí. Que tendría una prioridad en esos predios, en esos suelos que son de la órbita provincial y que va a entregar el IPB. Claro. Bueno, lo pregunto porque por ahí está Para bueno nosotros, combinarse, ¿no? Un poco y decir, bueno, sí, por digo, ahí esto de la gestión del préstamo. Para optimizar la entrega, ¿no? Y que ellos en algún momento daban préstamos a la entidad y daban préstamos a familia. Creo que eso hoy ya no lo hacen más. Pero digo, en esto también nos ayudan. Digo, no hay viviendas, pero por lo menos que puedan distribuir el suelo y de a poco entre los dos vamos resolviendo la demanda habitacional que tiene la ciudad. Digo, por lo menos desde la entrega del suelo, después vemos cómo ayudamos entre todos a que la gente pueda tener, digamos, las herramientas para construir. Claro. David, gracias por venirte hasta acá. No, por favor, gracias a ustedes. Esperemos que este veranito pase rápido. Tenemos muchas cosas pendientes en lo territorial. Y también, bueno, restaurar la trama vial, que es muy importante para los vecinos y vecinas de la ciudad. Esperemos que la cuestión climática nos ayude para empezar a trabajar lo antes posible. Bueno, muchas gracias por la invitación. David Ferreira, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, aquí en el estudio con nosotros.